En el siguiente video vamos a desarrollar cada uno de los componentes y las partes del proyecto número 1 del programa Planea, destinado a alumnos de sexto año, que tiene como título ¿Qué onda? Este proyecto explora las funciones trigonométricas y sus aplicaciones en el mundo real, utilizando la creación de sonidos como herramientas de aprendizaje. Tiene como propósito demostrar la relación entre las funciones trigonométricas y fenómenos periódicos como el sonido. También es enseñar a los estudiantes a modelar situaciones con funciones periódicas, fomentar la comprensión de la importancia de las funciones trigonométricas en diversos campos como la física, la arquitectura, la ingeniería y la astronomía. El proyecto se basa en la exploración de las funciones seno, coseno y tangente, sus gráficas y propiedades. Los estudiantes aprenderán a manipular parámetros dentro de las funciones trigonométricas para crear diferentes tipos de sonidos. Se utilizarán recursos tecnológicos para visualizar gráficos, analizar datos y crear sonidos. Entre los principales objetivos de aprendizaje podemos destacar: comprender los diferentes tipos de funciones, modelar situaciones con comportamientos periódicos, coordinar diferentes tipos de registros como tablas, gráficos, lenguaje coloquial y símbolos matemáticos, resolver problemas que involucren modelos funcionales periódicos, crear diversos sonidos utilizando funciones trigonométricas. En cuanto a la evaluación, se realiza una evaluación formativa a lo largo del proyecto y se utilizan rúbricas para evaluar las actividades intermedias y el producto final. El producto final consiste en la creación de 3 sonidos utilizando un software especializado, junto con una explicación de cómo se utilizaron las funciones trigonométricas para su elaboración. En fin, podemos decir que el proyecto ¿Qué onda? Busca que los estudiantes comprendan la importancia y la utilidad de las funciones trigonométricas en el mundo que nos rodea a través de una experiencia práctica y creativa. Este proyecto se llevará a cabo durante 4 semanas. En la semana 1, ¿alcanza con lo que sabemos? Tendremos 4 actividades. Actividad 0, presentación del proyecto. Tendrá una duración de entre 1 y 2 módulos de 40 minutos. Momento 1. Presentación del proyecto. Se introduce la pregunta central del proyecto. ¿Qué onda? Enfocándose en investigar diferentes funciones matemáticas y su comportamiento, similar a proyectos anteriores sobre funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. Aquí se anima a los estudiantes a recordar proyectos pasados y relacionarlos con el nuevo, destacando los más relevantes. Hay una actividad individual. Reflexionar sobre el uso de la matemática en la creación del mundo. Identificar qué les gustaría aprender sobre este tema. Y por último, guardar las respuestas para revisarlas al final del proyecto. Acá se fomenta la discusión sobre lo que necesitan aprender para crear sonidos y se elabora un plan de acción. Momento 2 de la actividad 0. Desafío, producto final y rúbrica. Se presentan desafíos semanales para profundizar en funciones y modelos matemáticos. El objetivo es que los estudiantes resuelvan situaciones y comprendan cómo la matemática ayuda a crear sonidos. El producto final consiste en crear 3 sonidos utilizando el software PureData, investigando las características de los sonidos y su relación con las funciones estudiadas. Actividad 1. Preguntas para investigar. Esta actividad tendrá una duración de entre 1 y 2 módulos de 40 minutos y la propuesta de trabajo es individual. Momento 1. Formulando preguntas. Los estudiantes ven la charla de TED, Dormir es tu superpoder, de Matt Walker. Momento 2. Responder preguntas. Acá se les invita a reflexionar sobre la charla y responder preguntas relacionadas con la matemática y el sueño, incluyendo la posibilidad de graficar sus ganas de dormir.
Momento 3. Puesta en común. Se comparten las respuestas y se discuten las conexiones entre la charla y la matemática, enfatizando la importancia de la estadística y la modelización. Se analizan los gráficos de las ganas de dormir y se discuten las variables involucradas. Actividad 2. Similitudes y diferencias. Esta actividad se llevará a cabo en parejas y durará entre 3 y 4 módulos de 40 minutos cada uno. Momento 1. Los estudiantes leerán el texto Entendiendo tus ganas de dormir, donde Matt Walker explica 2 procesos que determinan el sueño. Los estudiantes responderán a varias preguntas sobre estos procesos y cómo se relacionan con sus propias experiencias de sueño. Momento 2. En esta fase, las parejas compartirán sus respuestas y discutirán cómo interpretar gráficos relacionados con los procesos de sueño. Se enfatiza la importancia de entender los gráficos para extraer conclusiones. Se explora cómo los gráficos de los procesos C y S relativos al sueño son funciones periódicas y se compararán con funciones matemáticas conocidas como el seno y coseno. Los estudiantes también reflexionarán sobre otros fenómenos que podrían tener un comportamiento periódico. Momento 3. Actividad de metacognición. Acá se invita a los estudiantes a realizar individualmente la actividad de metacognición, que es la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. En la semana 2, que tiene como título ¿Cómo cambia la onda?, tiene por objetivo indagar sobre cómo se modifican los gráficos a medida que cambiamos los parámetros. Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ceros, mínimos y máximos de las funciones trigonométricas. Investigar qué fenómenos pueden modelizarse utilizando funciones periódicas. La actividad 3, llamada el intruso, tiene un tiempo estimado de 2 o 3 módulos de 40 minutos. Tiene por objetivo hacer un análisis de las funciones seno de x y coseno de x, observando los gráficos realizados. Esta actividad está dividida en 6 momentos. El primer momento es la presentación, que consiste en crear una tarjeta con 3 afirmaciones verdaderas y una falsa. En este caso, las tarjetas serán referidas a los gráficos de la función seno de x o coseno de x. Otra opción es habilitar a los estudiantes a usar Desmos o GeoGebra para realizar gráficos. Realizamos un gráfico de la función seno de x y creamos distintas afirmaciones, de las cuales una de las 4 afirmaciones es falsa. Luego de verificar cuál es la falsa, realizaremos un debate para compartir argumentos. El momento 2, proponer a los estudiantes realizar una ficha de intruso en relación con las funciones seno de x y coseno de x. El momento 3, realizada la ficha, intercambiarlas con sus compañeros y trabajar con las afirmaciones. El momento 4, invitar a las parejas con las que intercambiamos a interactuar en las resoluciones, analizando qué se debe tener en cuenta para realizar el estudio de las funciones. El momento 5, anotar lo elaborado en la actividad referida a las funciones, es decir, dar conclusiones. El momento 6, la actividad de metacognición, elaborar fichas referidas a la actividad realizada, analizando cada función, tipo de gráfico, ordenada al origen, raíces o ceros, máximos y mínimos. Luego tenemos la actividad 4, que está dividida en 4 momentos. Tiene un tiempo estimado de 3 o 4 módulos de 40 minutos y la propuesta es en pareja. El primer momento, llamado probando variantes, esta actividad consiste, de acuerdo a las funciones anteriormente analizadas, realizar modificaciones en sus parámetros, como por ejemplo graficar las funciones coseno de x y 5 coseno de x. En momento 2, trabajo con otra pareja conjuntamente, analizando las modificaciones de gráficos y realizar una síntesis.
Para eso vamos a trabajar con las consignas de primeras conclusiones. Después de haber explorado cómo se modifican los gráficos cuando vamos modificando algunos de sus parámetros, reúnanse con sus compañeros para poder compartir lo que fueron investigando y elaborar conjuntamente una síntesis de las conclusiones a las que llegaron. Luego de eso vamos a analizar un nuevo desafío llamado ¿cuál es cuál? En color azul está dibujada una función que parte de un conjunto de partida en los reales a un conjunto de llegada en los reales. La función está definida como f de x igual a seno de x. ¿Cuáles podrían ser las expresiones de las funciones graficadas en rojo del resto de los gráficos? Hay una única posibilidad. ¿Por qué? Aquí se pueden apreciar 5 gráficas en las que en cada una de ellas está marcada con un color azul la función seno de x y varía la función marcada con un color rojo. En un tercer momento, llamado puesta en común e institucionalización, se comienza invitando a los estudiantes a compartir lo que fueron pensando para cada uno de los desafíos. Así también notamos que no necesariamente hay una única expresión que representa la función periódica graficada. En los primeros 4 desafíos se puede llegar a una expresión modificando solamente un parámetro de la función original, que es la función dibujada en color azul, seno de x, mientras que en el último desafío se han modificado 3 parámetros. A medida que se avanza, se va poniendo visibles los conceptos de frecuencia, amplitud y periodo. También se hace mención de los desplazamientos horizontales y verticales. Y se puede elaborar conjuntamente cómo calcular. Así también ver cómo se modifican las expresiones cuando hay desplazamientos. En un nuevo desafío llamado Desafío 1, nos preguntamos cuál es la amplitud, el periodo y la frecuencia de esta función, cuál podría ser su expresión, cuál es su imagen. En el desafío 2, graficar una función trigonométrica que tenga periodo pi, amplitud 2 y pi sobre 2 es una raíz. ¿Es la única opción? ¿Cuál podría ser su expresión? Y si además pedimos que la imagen sea el intervalo cerrado 1, 5, y si en cambio pedimos que la imagen sea el intervalo cerrado 2, 3, en el momento 4, llamado actividad de metacognición, invitan a los y las estudiantes a realizar de forma individual la actividad de metacognición, llamada ticket de salida 3. En este se pide que escriban un mensaje de WhatsApp a algún compañero que faltó hoy contándole cómo se modifican los gráficos de las funciones trigonométricas cuando cambiamos algunos de sus parámetros. Si lo consideran importante para el compañero o compañera comprenda mejor, puede también adjuntarle alguna foto, ya sea un gráfico de forma. Además, contarles cuáles son los nuevos conceptos que aprendieron en la clase de hoy, qué son, cómo se llaman y cómo se calculan. ¿Cuáles de los desafíos que hicimos hoy le mandarías para que resuelva? Y así asegurarte de que están entendiendo la explicación. Luego, en la actividad 5, llamada Evaluación en parejas, esta actividad se desarrollará en 2 o 3 módulos de 40 minutos. El objetivo es poder realizar un trabajo de autoevaluación. La idea es hacer primero un trabajo individual y luego compartir en pareja sus resoluciones de modo tal de poder hacer una autoevaluación en colaboración con sus compañeros o compañeras. Luego, en el momento 1, llamado Resolviendo desafíos, vamos a resolver la actividad llamada ¿Cómo vamos? Para ir monitoreando cómo vamos en el trabajo con las funciones trigonométricas, te proponemos avanzar en las resoluciones de estos desafíos, eligiendo 2 desafíos que te permitan ponerte a prueba. En el desafío 1, la primera pregunta sería ¿qué tienen en común las funciones graficadas en azul y en rojo? ¿Qué cambia? La segunda pregunta, ¿cómo podrían ser las expresiones de las funciones representadas en el gráfico? ¿Cómo las pensaste? El desafío 2, la primera pregunta sería, elegí una de las 2 funciones para responder estas preguntas. ¿Cuáles son las raíces? ¿Dónde crece? ¿Dónde decrece? ¿Cuál es el valor máximo que toma la función? ¿Dónde se alcanza? Y la pregunta 2 sería, ¿qué diferencia hay entre la función roja y la función azul?
En el momento 2, llamado evaluación en pareja, una vez que los y las estudiantes hayan terminado de resolver los desafíos y tengan sus registros escritos, se juntan con un compañero o una compañera para realizar las consignas de la actividad evaluación en parejas. En el momento de la evaluación en pareja, una vez que tengas tus resoluciones escritas de los desafíos que elegiste, te juntas con un compañero o una compañera para debatir sobre sus resoluciones y llegar a unas conclusiones en común. Pueden pedirle ayuda a otro compañero o compañera o a su docente si lo necesitan. Luego, utilicen la rúbrica que se representa a continuación para hacer una autoevaluación. También pueden discutir en pareja si en algún ítem tienen dudas. En el momento 3, actividad de metacognición, inviten a los y las estudiantes a realizar individualmente la actividad de metacognición llamada ticket de salida 4. Sería interesante para poder decidir cómo continuar con el trabajo con las funciones trigonométricas que puedan recolectar las respuestas de este ticket de salida. Ticket de salida 4, primera pregunta, ¿qué desafíos elegiste resolver? ¿Por qué? Segunda pregunta, ¿qué aprendiste de intercambiar las resoluciones con tus compañeros y compañeras? Tercera pregunta, ¿qué te quedó claro sobre las funciones trigonométricas? Y cuarta pregunta, ¿qué dudas te quedaron sobre funciones trigonométricas? Semana 3, ¿qué onda el clima? Se espera que los y las estudiantes comiencen a familiarizarse con el software de sonidos Pure Data. Modelicen situaciones que tienen un comportamiento periódico, resuelvan problemas que involucren modelos trigonométricos. Actividad número 6 llamada Modelizando mi ciudad. Esta actividad se desarrollará en un tiempo estimado de 2 o 3 módulos de 40 minutos y la propuesta de trabajo es en pareja. Momento 1. Desafíos en pareja. Se invita a las y los estudiantes a realizar las consignas de la actividad sobre temperaturas, hora de luz y otros fenómenos. Esta actividad, los y las estudiantes podrán elegir cuál de los fenómenos propuestos les interesa modelizar. En la actividad sobre temperaturas, horas de luz y otros fenómenos, en esta actividad podrán elegir alguna de las 3 propuestas presentadas para investigar en profundidad. Lean cada una de ellas y decidan conjuntamente con sus compañeros o compañeras cuál de ellas les interesa y por qué la eligen. Propuesta 1 sobre temperaturas. Si sos de mirar el pronóstico de tiempo o si simplemente vas percibiendo el frío o el calor que hace cada día y en cada momento del día, sabéis que la temperatura va cambiando a medida que pasan las horas, a medida que pasan los días e incluso no es la misma si estamos en verano o invierno. La idea de esta propuesta es investigar cómo va cambiando la temperatura en tu ciudad o en otra que te interese y poder presentar un modelo para mostrarle a los demás cómo se dan estos cambios y así poder predecir futuros comportamientos y o cómo parar diferentes ciudades. Para esto te proponemos algunas preguntas de guía. 1. ¿Qué datos necesitas buscar para poder hacer tu modelo? 2. ¿En qué periodo de tiempo te vas a concentrar? ¿En un día, en una semana, en un mes, en un año, en 5 años? ¿Por qué? ¿Qué te interesa mostrar? ¿Qué opciones posibles tenés para mostrar este modelo? ¿Cuáles vas a elegir? ¿Por qué? 4. ¿Te animás a encontrar una expresión funcional que describa aproximadamente tu modelo? ¿Qué tan precisa es? ¿Cómo lo pensaste? 5. ¿Cómo te parece que cambiaría el modelo para la ciudad de Merlo, San Luis y para Bariloche? ¿Por qué te parece que será así? Propuesta 2 sobre horas de luz. Otra cuestión importante a tener en cuenta cuando se visitan las ciudades es la cantidad de horas de luz que tienen. Seguramente sabes que en verano hay más horas de luz, mientras que en invierno hay menos. Esta cantidad se modifica dependiendo de la estación del año en la que estamos. ¿Te diste cuenta de que en invierno se hace de noche más temprano? La idea de esta propuesta es investigar cómo va cambiando la cantidad de horas de luz en tu ciudad o en otra que te interese y poder presentar un modelo para mostrarle a los demás cómo se dan estos cambios y así poder predecir futuros comportamientos y o comparar diferentes ciudades.
Para esto te proponemos algunas preguntas guías. 1. ¿Qué datos necesitas buscar para poder hacer tu modelo? 2. ¿En qué periodo de tiempo te vas a concentrar? ¿En un día, una semana, un mes, un año, 5 años? ¿Por qué? ¿Qué te interesa mostrar? ¿Qué opciones posibles tenés para mostrar este modelo? ¿Cuál vas a elegir? ¿Por qué? 4. ¿Te animas a encontrar una expresión funcional que describa aproximadamente tu modelo? ¿Qué tan precisa es? ¿Cómo lo pensaste? 5. ¿Cómo te parece que cambiará el modelo para la ciudad de La Quiaca? Y para Ushuaia, ¿por qué te parece que será así? Propuesta número 3. Elige tu propia aventura. Como vimos en la primera semana, cuando compartimos algunos gráficos para entender por qué y cuándo nos dormimos, puedes pensar en los ejemplos que se comentaron u otros que te parezca que tienen un comportamiento periódico y estudiar el que más te interese. La idea es que indagues sobre este tema y luego compartas tus avances con el resto de tus compañeros y compañeras. Para esto te proponemos algunas preguntas guías. 1. ¿Qué datos te interesa buscar para poder hacer tu modelo? 2. ¿Qué te interesa mostrar? 3. ¿Qué opciones posibles tenés para mostrar este modelo? ¿Cuál vas a elegir? ¿Por qué? 4. ¿Te animas a encontrar una expresión funcional que describa aproximadamente tu modelo? ¿Qué tan precisa es? ¿Cómo lo pensaste? 5. ¿Se te ocurre alguna idea que te permita comparar ese fenómeno en diferentes épocas, lugares, tiempos, etcétera? Momento 2. Puesta en común. El objetivo de esta puesta en común es empezar a indagar sobre las cuestiones a tener en cuenta para poder modelizar las situaciones planteadas e ir sumando las ideas de las diferentes parejas. Para empezar, se puede compartir la primera pregunta, que tiene que ver con qué van a medir, cómo lo van a medir y en qué tiempo lo van a medir. En el caso de las puestas 1 y 2, se puede debatir sobre lo análogo para la pregunta 3. Con esta pregunta se pueden retomar la idea de variable dependiente e independiente y debatir sobre cuál era la mejor unidad de tiempo a considerar, análogamente para lo que corresponde en la propuesta 3. La segunda pregunta tiene que ver con cómo justifican las elecciones que hicieron anteriormente y en fijar el objetivo de qué quieren mostrar y en consecuencia qué se va a poder observar con el modelo que proponen. Poner sobre la mesa las diferentes opciones y las cuestiones que se pueden ver con unas o con otras. En este momento se pueden debatir si efectivamente se van a lograr los objetivos y si es o no la mejor manera de realizarlo. Con la tercera pregunta, la idea es discutir sobre los diferentes tipos de registro que tenemos para representar una función y con cuál o cuáles serán los más indicados para poder mostrar lo que queremos. Es interesante que se puedan poner las diferentes ideas en debate. La cuarta pregunta tiene dos objetivos principales. El primero es que, dados los datos, puedan encontrar una expresión que describa estos datos, que será una función trigonométrica de las trabajadas, seno de x y coseno de x, y seguir fortaleciendo la idea de cómo ajustar los parámetros para lograr ciertas cifras. Otra cuestión importante a rescatar durante esta actividad es el hecho de que los modelos tienen sus limitaciones y que en este caso la expresión posiblemente no pase exactamente por todos los puntos, sino que es una buena aproximación. Por eso es interesante hablar también sobre la precisión del modelo dado por la expresión funcional. La quinta pregunta propone una anticipación que nos permitirá vislumbrar si los estudiantes han entendido cómo funciona el modelo en cuestión y en consecuencia cómo se modifican los parámetros para lograr modelizar situaciones diferentes. Momento 3, llamado ChatGPT. En esta actividad llamada ChatGPT es interesante charlar con ChatGPT para seguir aprendiendo y seguir entendiendo cuándo podemos confiar en sus respuestas y en qué caso no nos conviene confiar tanto. Muchas veces nos preguntamos ¿para qué me sirve lo que estoy aprendiendo o en qué se usa? En esta línea le pedimos ayuda a ChatGPT y le preguntamos ¿cuáles te parecen las aplicaciones más interesantes para adolescentes del uso de funciones trigonométricas? Preguntas para pensar en parejas. 1. ¿Te parecen interesantes las aplicaciones que ChatGPT eligió como atractivas para adolescentes? 2. De las 5 aplicaciones que nos dio, ¿sobre cuál te interesaría más investigar? 3. ¿Qué preguntas le harías sobre las temáticas que elegiste para poder comprender mejor cómo son los modelos matemáticos que hay detrás? 4. Hacele esas preguntas a ChatGPT y de acuerdo a sus respuestas, pregúntale lo que te interese, lo que no se entienda o lo que consideres que no es tan correcto.
Momento 4. Puesta en común. En esta puesta en común tienen 3 objetivos principales. El primero es que los y las estudiantes compartan sus gustos por las diferentes temáticas propuestas. El segundo es reflexionar sobre la idea de que las respuestas de ChatGPT no siempre son correctas. El tercero tiene que ver con que puedan contar con esta potente herramienta para aprender nuevas cosas e indagar sobre los temas que les interesan. Momento 5. Actividad de metacognición. Inviten a los y las estudiantes a realizar individualmente la actividad de metacognición, ticket de salida 5. En este ticket de salida 5 te invitamos a realizar esta actividad y responder las preguntas. 1. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en esta actividad? 2. ¿Qué es lo que más te interesó de esta actividad? Actividad número 7. ¿Quién es quién? Esta actividad se va a desarrollar entre 2 o 3 módulos de 40 minutos y el trabajo se realizará en pareja. Cada ficha tendrá una función trigonométrica graficada. Cada estudiante elige una ficha y deberá adivinar, haciendo preguntas, cuál es la de su oponente, donde las preguntas solo obtendrán respuestas de sí o no. El tiempo es de 2 o 3 partidas. Esta actividad será útil para verificar el uso de términos matemáticos previamente vistos y si fueron usados correctamente. Actividad número 9. Sonidos y Pure Data. Esta actividad se va a desarrollar entre 3 o 4 módulos de 40 minutos. La propuesta se realizará en grupo. El objetivo será ver la relación que existe entre distintos sonidos y las gráficas de funciones trigonométricas, donde el simulador PHET nos permitirá modificar la amplitud y frecuencia del sonido. De esta manera lo vamos a poder relacionar con la amplitud, periodo y frecuencia que tienen las gráficas de funciones trigonométricas. Con el programa Pure Data lograremos visualizar y escuchar la forma de cada sonido, donde la amplitud y la frecuencia de estos también se las puede relacionar cómo se determina la amplitud, periodo y frecuencia que existen en las distintas funciones trigonométricas. Semana 4. ¿Cómo generar onda? Actividad 9. Elaborando el producto final. Esta actividad se desarrollará en un tiempo estimado de 3 a 4 módulos de 40 minutos y la propuesta de trabajo es en equipos. Momento 1. Retomamos. La idea de este momento es retomar lo que escribieron en el ticket de salida anterior para poder aclarar las dudas que tengan en relación con el software Pure Data y también puedan compartir qué tipo de sonidos les gustaría crear para ir inspirándose para realizar el producto final. Momento 2. Trabajo en equipos. Proponer a los estudiantes trabajar en grupos con las consignas de la actividad creación de sonidos. Deben crear música para el ambiente de 2 escenas diferentes por medio del programa ya dado Pure Data y presentarlo. Es decir, cualquier tipo de música que les guste y hayan creado tendrán que presentarla para que los demás compañeros adivinen de cuál escena se trata. También pueden elegir una música que no tenga nada que ver con estas escenas para que sea más difícil, como por ejemplo de algún juego. Momento 3. Presentación de los sonidos. Una vez que los y las estudiantes tengan sus archivos de sonidos creados, les proponemos ir escuchando cada uno de los sonidos y que en los grupos de trabajo vayan completando un registro escrito de a qué escena corresponde y por qué, completando el cuadro. Momento 4. Elaborando el producto final. Cada equipo tendrá un tiempo para ordenar lo que va a presentar como producto final para la evaluación. Esta consistirá en, primero, los archivos de sonido y segundo, el cuadro donde fueron registrados a qué escena podría corresponder el sonido escuchado, realizado en el momento anterior. 3. Las respuestas a estas preguntas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la relación entre las funciones trigonométricas y los sonidos? B. ¿Qué cuestiones matemáticas tuviste en cuenta a la hora de crear los diferentes sonidos? C. ¿Qué consejo le darías a aquellos que a tu criterio no han logrado realizar los sonidos que se propusieron? D. Después de escuchar todos los sonidos, ¿cambiarías algo de los tuyos? Momento 5.
Autoevaluación en equipo. Cada grupo de estudiantes hará la autoevaluación de su producto final utilizando la rúbrica que se comparte posteriormente. En este momento, ellos debatirán en su equipo para poder sintetizar en qué etapa de cada ítem considerado en la rúbrica se encuentran. También, como parte de la autoevaluación, podrán pensar qué recomendaciones se darían para poder avanzar en los puntos que consideran que tienen más débiles de acuerdo a la rúbrica. Momento 6. Intercambio con el docente. Él o la docente se reúne con cada grupo para conocer la autoevaluación de cada uno en relación con la confección del producto final. En un primer momento escuchará a los estudiantes y es recomendable que el docente tenga sus propias anotaciones con relación a la rúbrica y sugerencias para avanzar en el recorrido, para poder repreguntar principalmente en los casos en que las evaluaciones no coincidan. La idea es dialogar y llegar a una evaluación consensuada entre estudiantes y docentes y a la vez establecer estrategias futuras para profundizar el aprendizaje. Momento 7. Rutina de pensamiento de cierre. Aquí se proponen a los estudiantes realizar la rutina de pensamiento. ¿Qué sé? ¿Qué me gustaría saber y qué aprendí con relación al tópico de este proyecto? Es decir, cómo uso la matemática para crear el mundo que nos rodea o lo que hayan elegido en la rutina inicial. En este momento completarán la tercera columna de la ficha. Una vez que dan tiempo para que cada uno pueda evocar el recorrido realizado, realicen una puesta en común o un afiche o muro virtual donde queden plasmados todos los aprendizajes logrados con este proyecto.